Bienvenidos y bienvenidas a nuestra sexta sesión de webinars de formación financiera de Mutual Médica. Estamos muy próximos a finalizar los 7 webinars de nuestro programa, que sin duda esperamos que sea de utilidad para todos vosotros. Ahora que ya hemos progresado en distintos conceptos, nociones y consejos, abordaremos la fiscalidad personal y de los productos de ahorro e inversión, gracias a los conocimientos de Eider Larrechea, consultora senior de AFI. Doy paso a Eider. Muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Bienvenidos a todos una vez más a la sexta sesión en la que vamos a ver la fiscalidad personal y la fiscalidad y la tributación de los productos de inversión. Antes de nada, perdonad por la voz, época de resfriados. Vamos a comenzar con este módulo haciendo un especial hincapié en los principales aspectos del IRPF para después centrarnos en la tributación de los distintos tipos de productos de inversión. Cuando hablamos del IRPF, y antes de hablar de las particularidades de las inversiones e incluso de los rendimientos del trabajo o de actividades económicas que podamos percibir, sí que es importante que tengamos una visión general del esquema de liquidación del IRPF. Evidentemente, pues como todos sabéis, es un esquema bastante complejo que no hace falta conocer en profundidad y en detalle, pero sí que es importante que destaquemos una cuestión principal, y es que, como se ve en este esquema que tenéis en pantalla, la base imponible del IRPF es una base dual. Esto quiere decir que hay dos bases imponibles totalmente diferenciadas. Por un lado, la base imponible general y por otro lado, la base imponible del ahorro, la cual nos llevará a una tributación muy diferente en función de la tipología de rentas que vayamos a recibir. Cuando hablemos de la base imponible general, aunque ahondaremos en ello más adelante, hablaremos de rendimientos del trabajo o rendimientos de actividades económicas que, como pudisteis ver en la sesión anterior, dependerá de si nos establecemos como autónomos, si nos establecemos por cuenta propia en una SL o, por el contrario, si trabajamos por cuenta ajena, en cuyo caso pues, tendremos esos rendimientos del trabajo. ¿Qué rentas, por lo tanto, nos quedan que se integrarán en la base del ahorro y de una forma diferenciada? Pues tendremos todo lo relativo a inversiones financieras en todo tipo de productos, ya sean fondos de inversión, acciones, títulos de renta fija, seguros de vida, etc. Hay una excepción que después ahondaremos más, que será la relativa a los sistemas de previsión social. En cualquier caso, esto es simplemente a efectos introductorios, ya que a lo largo de la sesión de hoy vamos a detenernos en cada una de esas tipologías de rentas y la incidencia que tiene en estas bases imponibles. Cuando hablamos de base general, como decíamos, tenemos los rendimientos del trabajo y los sistemas de previsión social y los rendimientos de actividades económicas. También hay otro tipo de rentas que se integran en esta base, como son pues, alquileres de inmuebles, otro tipo de rentas más específicas, pero que no vamos a detenernos hoy porque la verdad que a vuestros efectos pues, tampoco tiene tanta incidencia en el día a día. Por lo tanto, en la base del ahorro nos quedará lo que comentábamos antes, todo lo relativo a inversiones financieras. ¿Por qué es tan importante que distingamos y destaquemos estas dos bases imponibles? Pues porque tenemos dos escalas de gravamen totalmente diferentes y que nos llevan a una tributación muy superior, depende para qué rentas, y más óptima o más beneficiosa para otra tipología de rentas. Como podéis ver en este cuadro, en la base general, donde decíamos que integrábamos tanto los salarios como las rentas de actividades económicas, tributaremos entre un 19% y un 47%, mientras que el resto de rentas, las derivadas de inversiones financieras, tributan entre un 19 y un 26. Ahí podemos observar que entre un 47% de máximo y un 26% de máximo de la base del ahorro hay muchísima diferencia. Cabe matizar en cualquier caso que cuando hablamos de la base general y de la escala de gravamen de la base general, las comunidades autónomas tienen competencias a este respecto. Por lo tanto, en función de la comunidad autónoma en la que seamos residentes, la tributación puede variar, ¿vale? La escala, en vez de ser entre un 19 y un 47,
Puede ser pues, entre un 18,5 a un 45,5, a un 46,5 o similar. Es por eso que es tan importante que distingamos bien qué tipo de inversiones o qué tipos de rentas se integran en cada una de esas bases. Siguiendo un poco en la línea de lo que comentasteis en la sesión anterior sobre si es conveniente o no establecerse de forma autónoma y qué implicaciones tienen esos rendimientos, vamos a detenernos un poco a diferenciar cómo tributan o qué aspectos particulares tienen las rentas del trabajo y qué otras particularidades tienen los rendimientos de actividades económicas. Cuando hablamos de rentas del trabajo, es importante que tengamos en mente que esto será de aplicación cuando estemos trabajando por cuenta ajena, no cuando estemos trabajando por cuenta propia. En estos casos es irrelevante si las rentas se perciben en forma dineraria o en especie. En especie serán pues, todas aquellas, pues, por ejemplo, prestaciones a sistemas de previsión con cargo a la empresa, podrán ser pues, dietas, ¿no?, de desplazamiento, de comidas, etcétera, que también habrá que integrar en esa base imponible. Lo importante es que tengamos en cuenta que al final aquí hay una definición por exclusión, ¿no? Todo lo que no sea rendimiento de actividad económica por ser autónomos o por ser autónomos por cuenta propia o porque tengamos una sociedad mercantil de la cual recibamos rendimientos como autónomo, serán el resto rendimientos del trabajo. Ejemplos, pues como decíamos, los sueldos y salarios, prestaciones por desempleo también se integrarán como rendimientos del trabajo. También las contribuciones a aportaciones a sistemas de previsión social por parte de la empresa a favor del empleado o los rendimientos derivados de impartir cursos, conferencias o similares, participaciones en seminarios o similares. Un aspecto importante a tener en cuenta también es que todas esas rentas del trabajo en importe bruto que recibamos en el año se podrán deducir por determinados gastos, que los principales que podremos aplicar serán todas las cotizaciones a la seguridad social, ya sean con cargo a la empresa o con cargo a la retribución bruta del empleado, así como todas aquellas cuotas satisfechas a los sindicatos o colegios profesionales. En este sentido, cuando hablamos de las cuotas satisfechas a colegios profesionales, es importante tener en cuenta que existe un máximo. Ese máximo será de 500 euros anuales y solo será aplicable siempre y cuando la colegiación sea obligatoria. En los casos en los que sea voluntaria, no vamos a poder deducir esas cuotas con los colegios profesionales. Por otro lado, ¿qué se consideran rendimientos de actividades económicas? Pues se considerarán todos aquellos rendimientos derivados de actividades económicas procediendo del trabajo personal, siempre y cuando haya una ordenación de medios personales y humanos, ¿vale?, para que podamos realizar esa actividad. Es importante también que exista una finalidad de intervenir en la producción y distribución de servicios, o producción de bienes o distribuciones de servicios. En este caso, a diferencia de lo que sucede con las rentas del trabajo, cuando hablamos de la deducibilidad de los gastos, la tipología de los gastos deducibles es muy variada y mucho más amplia, aunque es cierto que hay cierto conflicto o litigiosidad con la Dirección General de Tributos o con la Administración Tributaria en cuanto a la deducibilidad de algunos gastos. Pero como norma general, en cualquier caso, podemos decir que serán deducibles todos aquellos gastos que sean necesarios para la realización de la actividad. Imaginemos que queremos montar una consulta, que estamos como autónomos y que pues, tenemos que arrendar un local para poder pasar consulta, ¿no? Pues ese gasto del alquiler sería deducible. También, en línea de lo que hemos dicho de los rendimientos del trabajo con las cotizaciones a la seguridad social, también serán deducibles las cuotas de autónomos, en ese mismo sentido, ya que el concepto es equiparable. Además de eso, pues cualquier otra compra de materias primas, materiales, también serán deducibles, suministros de luz, agua, etcétera, del local en el que se realice la actividad, también serán deducibles. Cuidado porque cuando hablamos de gastos deducibles de los suministros, por ejemplo, o de los arrendamientos, en los casos en los que realizamos esa actividad desde nuestro propio domicilio, hay que tener más cuidado con esa deducibilidad, ya que no todos esos gastos de suministros serán deducibles, ¿no? Pues si yo paso consulta en mi domicilio, pues aparte de los gastos de luz, podré imputarlos a esa actividad,
mientras que el resto pues, serán imputables a la vida ordinaria y por lo tanto no serán deducibles al no entenderse vinculados a esa actividad económica. Además de eso, pues bueno, cualquier otro gasto financiero que pudiéramos tener vinculado al ejercicio de esa actividad económica también sería deducible. Esto es un listado de ejemplos. Hay muchos más gastos que serían deducibles y habría que ver caso por caso si serían deducibles o no, ¿no? Entonces, bueno, en el caso en el que estéis planteándoos o estéis ejerciendo esta actividad por cuenta propia, sería recomendable que revisarais qué cantidad y qué gastos pudierais deducir en el impuesto sobre la renta de las personas físicas. Aclaradas estas diferencias entre rentas del trabajo y rendimientos de actividades económicas, que son las que principalmente inciden a esa base general que hemos hablado, que tributaba entre un 19 y un 47, condicionado a la comunidad autónoma de residencia, vamos a pasar ahora a ver la comparativa de la fiscalidad de los productos de inversión. En este caso ya no tan relacionado a la actividad económica que realicemos, sino más vinculado a otro tipo de inversiones que a título personal podamos realizar. Vamos a hablar principalmente de 5 tipos de productos de inversión, que ya visteis también en una sesión anterior. En primer lugar, vamos a hablar de la renta variable, es decir, de todas aquellas participaciones o inversiones en acciones o participaciones de sociedades, ya sean cotizadas o no cotizadas. Después hablaremos de la renta fija, es decir, de todas aquellas inversiones que hagamos en deuda emitida por entidades privadas o públicas. Hablaremos también de las instituciones de inversión colectiva, ya sean en formato fondos de inversión o formato SICAVs. Y por último hablaremos de los seguros de vida individuales y de los sistemas de previsión social. Vamos ahora con la renta variable, es decir, con inversiones en acciones y participaciones en cualquier tipo de entidad. Insisto en que estas condiciones o estas particularidades afectan ya sean cotizadas o no cotizadas. Si tenemos participaciones en una SL porque hayamos constituido una sociedad, estas implicaciones serán perfectamente aplicables más allá de otras inversiones de sociedades que cotizan en bolsa o cualquier otra entidad. Lo que tenemos que tener en mente es que esta tipología de inversiones pueden generar 2 tipos de renta. Unas que retribuyan la condición de socios, imaginemos unos dividendos o una prima de asistencia juntas, y por otro lado, otros rendimientos que tienen su origen en la transmisión o venta de esas acciones. Ya sea una transmisión, un reembolso, una venta de cualquier tipo de acción o inversión en renta variable. Cuando hablamos de percepción de dividendos, cuando hablamos de primas de asistencia juntas, en esos casos lo que realmente se está retribuyendo es la condición de socio y por lo tanto lo que se considerará o como se calificará es como rendimiento de capital mobiliario. Es importante que determinemos que esos rendimientos de capital mobiliario siempre se van a integrar en la base imponible del ahorro, ¿vale? Antes decíamos que todo lo relativo a inversiones, salvo una excepción que después ahondaremos, tiene impacto en la base imponible del ahorro y por lo tanto tributan a tipos inferiores de lo que tributan las rentas del trabajo. Esto es importante que lo tengamos en mente para el caso que decíamos antes de constituir una sociedad mercantil a través de la cual realizar la actividad. Si constituyéramos una sociedad mercantil y realizáramos la actividad a través de esa SL, por un lado, podríamos recibir rendimientos de actividades económicas como autónomo, ¿no?, por el salario de ese ejercicio de las actividades, que tributarían en la base general. Mientras que, con los beneficios que genera esa sociedad, si repartimos dividendos al socio, en nuestro caso, pues al médico, ¿no?, que ha constituido esa sociedad mercantil, no tributa en la base general, entre un 19 y un 47, sino que tributará en la base del ahorro entre un 19 y un 26. Por lo tanto, pues tendría una fiscalidad más óptima que los rendimientos del trabajo o de actividades económicas. En el caso en que vendamos esas acciones, en ese caso ya no estaríamos hablando de rendimientos de capital mobiliario, sino que estaríamos hablando de ganancias y pérdidas patrimoniales. Es decir, como en cualquier venta, pues ganamos dinero o perdemos dinero, ¿no?, en función de cuál ha sido el precio de compra y cuál ha sido el precio de venta. Pues la diferencia de esos 2 importes determinará esa ganancia o esa pérdida. Por lo tanto, solo tributará la plusvalía y en caso de que obtengamos una minusvalía, pues estaría excluido de tributación.
Para determinar también estas plusvalías y minusvalías es importante que tengamos en mente que todos aquellos gastos asociados a la operación de compra o a la operación de venta también se podrán deducir. Es decir, si vamos a imaginar que yo he comprado unas acciones por 100 euros y que en gastos de gestión, en gastos de ejecución de esa compra de operación de compra, pues porque he pagado el notario o he pagado el registro, cualquier cuestión, podremos sumarlo como mayor coste de compra, mientras que en el momento en que vendamos, esos gastos de venta podremos deducirlos. De esta forma tendremos una ganancia menor que será nuestra base imponible. Por lo tanto, ya sean dividendos o prima de asistencia juntas, como sean ganancias o pérdidas patrimoniales por vender esas acciones, tributaremos siempre en una horquilla que va del 19 al 26 en función del volumen de plusvalías o rentas que hayamos obtenido en el año. Cuando hablamos de renta fija, lo primero, pues lo que tenemos que tener en cuenta, ¿no?, que son títulos negociables emitidos tanto por entidades públicas como entidades privadas, cuya finalidad es la financiación. En vez de ampliar capital y dar entrada a nuevos inversores, en estos casos lo que se hace es emitir títulos de deuda que suscriben, pues, los nuevos inversores. En estos casos, por lo tanto, no hay una participación en el capital, sino que simplemente, pues, obtenemos una deuda a cambio de una retribución que haya establecido esa sociedad. Normalmente unos intereses fijos o variables de esos títulos. El principal matiz de diferencia respecto a la renta variable que hemos comentado antes consiste en que siempre, en cualquier operación que realicemos con estos activos, generarán rendimientos de capital mobiliario. Por lo tanto, siempre estarán dentro de la base del ahorro, tributando entre un 19 y un 26, como ya veníamos diciendo en el caso anterior. Los ejemplos de estos títulos de renta fija, ¿no?, para que ubiquemos, pues son, por ejemplo, bonos y obligaciones del Estado o incluso obligaciones de entidades privadas, los pagarés, letras del tesoro o similares. Parece que no es tan relevante distinguir entre rendimientos de capital mobiliario o ganancias y pérdidas patrimoniales, porque al final todo va a la base del ahorro, ¿no? Pero sí que es importante que lo distingamos, ya que, bueno, no vamos a entrar tanto en ese detalle, pero a efectos de compensaciones con unas plusvalías y otras minusvalías, pues es un matiz importante. No nos adentraremos en ello, pero que tengamos en cuenta que esta clasificación sí es importante, aunque en todo caso vayan a la base imponible del ahorro. Cuando hablamos de instituciones de inversión colectiva, tenemos que distinguir dos tipos de inversiones. Bueno, en realidad son tres, pero a efectos fiscales tendrán más relevancia dos clasificaciones. Por un lado, si invertimos en fondos de inversión, o por otro lado, si invertimos en SICAVs. En ambos casos, los tipos de rendimientos que pueden generar estas inversiones son similares a las de la renta variable. Los fondos de inversión, aunque no es lo más frecuente, también pueden ser fondos de inversión de reparto, que repartan dividendos o que repartan participaciones de beneficios. En ese caso, exactamente igual que con la renta variable, tendríamos rendimientos de capital mobiliario de la base del ahorro. Mientras que si negociamos esos títulos y si los reembolsamos, ¿no?, reembolsamos participaciones en un fondo de inversión, o si vendemos acciones que podamos tener en una SICAV, al igual que con la renta variable, generaremos una ganancia o una pérdida patrimonial en función de los precios de compra y los precios de venta. ¿Dónde está, por lo tanto, la particularidad o el matiz distintivo en estas inversiones que lo distinguen o lo diferencian de la renta variable? Pues aquí la principal diferencia que tenemos y una de las principales ventajas fiscales de estas inversiones es el régimen de traspasos o también denominado régimen de diferimiento. ¿Qué significa esto del diferimiento? Pues el diferimiento en lo que consiste es en que si tenemos una inversión en los fondos de inversión y traspasamos esas inversiones a otros fondos de inversión distintos, esos traspasos no van a tributar hasta el momento en el que reembolsemos definitivamente. Es decir, si tenemos una inversión en un fondo de inversión y se traspasan los fondos automáticamente a otro fondo sin que hayan entrado en mi cuenta corriente, es decir, sin que haya materializado esa desinversión, no va a haber que tributar por la plusvalía que eventualmente hayamos generado. Esto al final lo que nos permite es diferir la tributación hasta el momento final de la desinversión, que puede alargarse pues toda la vida, ¿no? Podemos ir traspasando de un fondo a otro
año por año, pues porque ha cambiado nuestro criterio de inversión, porque han cambiado nuestros criterios de aversión al riesgo y por lo tanto pues podemos ir modificando esas inversiones sin materializar una tributación efectiva. Por lo tanto, efectos de optimización fiscal pues es una herramienta muy útil. ¿Por qué decíamos que había que distinguir entre fondo de inversión y SICAV? Bueno, básicamente porque los requisitos para poder beneficiarse de ese régimen de diferimiento son distintos. En cualquier caso, en la mayoría de los casos en los que están los fondos y SICAVs negociados, pues cumplen normalmente con estos requisitos de traspasabilidad. Tenemos que tener cuidado y en mente que aunque las ETFs, que al final son fondos de inversión cotizados, también son instituciones de inversión colectiva, en este caso no podrán beneficiarse de este régimen de diferimiento. Está como principal ventaja fiscal cuando hablamos de productos de inversión. Pasando a los siguientes tipos de inversiones, tenemos los seguros de vida individuales. Cuando hablamos de seguros de vida individuales, lo primero que tenemos que tener en cuenta es que no siempre tributan en el IRPF y que tampoco se consideran rendimientos del trabajo. Por lo tanto, lo primero que tenemos que delimitar es cuándo tributamos en IRPF y cuándo tributamos en sucesiones y donaciones. Como norma general, tributaremos en el IRPF cuando tanto el tomador como el beneficiario sean la misma persona. Cuando el tomador y el beneficiario, sin embargo, es persona distinta, pues imaginemos que yo he suscrito un seguro de vida, pero el beneficiario pues es mi descendiente porque he fallecido, pues en ese caso no tributará en el IRPF, sino que tributará en el impuesto sobre sucesiones y donaciones. Lo mismo sucederá en el caso de donación, cuando es intervivos, o cuando sea por causa de fallecimiento. En cuanto a la cuantificación de esta renta, que siempre tendrá consideración de rendimiento de capital mobiliario, por lo tanto, en línea de lo que estábamos comentando, estará integrado en la base imponible del ahorro, dependerá de varios factores. Dependerá de si la prestación se rescata en forma de renta, en forma de capital, de forma mixta, y además de eso, si es temporal o si es vitalicia. No nos vamos a detener en la cuantificación de cada tipología de rentas, pero sí que tengamos en cuenta que en función de las características de esas prestaciones que vamos a recibir, tendremos que cuantificar de forma distinta esas rentas. Y por último, y para terminar, vamos a hablar de los sistemas de previsión social un poco en diferencia a los seguros de vida. Esta es la principal diferencia relativa al resto de productos de inversión. Cuando hablamos de sistemas de previsión social, la principal particularidad que tenemos que tener en cuenta es que tenemos incidencia fiscal tanto en el momento de la aportación como en el momento de recibir la prestación. Y sobre todo, que tanto estas aportaciones como estas prestaciones tienen incidencia en la base general, es decir, afectará a los rendimientos del trabajo. No va a tener incidencia en la base del ahorro como hasta ahora el resto de productos de inversión que hemos comentado. En fase de aportaciones no habrá tributación, pero como todos bien sabréis, cuando hacemos aportaciones a cualquier sistema de previsión social, es decir, cualquier plan de pensiones de empleados, sistemas de previsión asegurados, plan de pensiones asegurados, pues todos estos sistemas nos darán un derecho a reducción en la base imponible general, que minorará rendimientos del trabajo. Pero esa reducción tiene algunos límites. Por un lado, como norma general, podemos hablar de un límite de 1.500 euros. Es decir, no podremos realizar aportaciones superiores a 1.500 euros a un plan de pensiones individuales. No obstante, este límite de 1.500 euros se podrá incrementar en 8.500 euros adicionales siempre y cuando este incremento provenga de contribuciones empresariales, es decir, que la empresa para la que trabajemos realice contribuciones a un plan de empleo a nuestro nombre y además de eso también podremos realizar aportaciones a ese mismo plan de empleo, no a los planes individuales, en el mismo importe que la contribución que ha realizado la empresa. A efectos de 2023 se ha introducido una nueva modificación que permite ampliar ese límite de 8.500 en función de unos coeficientes, ¿vale? Que los tenemos
establecidos aquí la tabla para que podáis consultarlos, pero como norma general lo que viene a decir es que si una empresa ha aportado a favor de un empleado, imaginemos 1.000 euros, ¿no?, de contribución empresarial, el empleado podrá aportar 1.000 euros adicionales dentro de este límite de 8.500 al plan de empleo y además de esos 1.000, para igualar la contribución empresarial, podrá aportar 1.500 esta vez a cualquier sistema de previsión social, ya sea un plan de pensiones individual, ya sea el mismo plan de empleo o cualquier otro plan. Pero es importante que tengamos eso muy claro. Los 1.500 a cualquier sistema de previsión social, mientras que los 8.500 adicionales solo a los planes de pensiones de empleo. Esto cuando hablamos de las aportaciones, es decir, en el ejercicio que hagamos aportaciones, podremos reducir los rendimientos del trabajo o de actividades económicas en esas cuantías. ¿Qué sucede cuando obtenemos la prestación? Pues cuando recibimos la prestación porque rescatemos esos planes de pensiones, se deberá integrar como rendimiento del trabajo en la base general. Eso supone que tiene el mismo tratamiento que un salario, que un sueldo o que unos rendimientos de actividades económicas. Por lo tanto, pues tributaremos entre un 19 y un 47%, ¿no? También nos hemos beneficiado de la reducción en el momento de la aportación en esa horquilla, pero cuando recibamos la prestación, esa deberá ser la tributación. Además de eso, bueno, simplemente que tengáis en cuenta que existe un régimen transitorio en virtud del cual, si tenemos aportaciones anteriores al 2007 a un plan de pensiones y lo rescatamos en forma de capital, pues podremos beneficiarnos de una reducción del 40%. Pero bueno, eso simplemente como excepción y para que tengáis en cuenta que si tenéis planes de pensiones constituidas con cierta antigüedad, que lo tengáis en mente a la hora de rescatar esas prestaciones, ya que puede generar un ahorro fiscal considerable. Como conclusiones, pues podemos decir aquí como comparativa cuál es la tributación o las particularidades de los distintos productos. Cuando hablamos de renta variable, como hemos dicho, podemos obtener tanto rendimiento de capital mobiliario como ganancia o pérdida patrimonial, siempre integrados en la base del ahorro, tributando entre un 19 y un 26%. Respecto a la renta variable, diferencia con la renta fija, que en todo caso, ya sea por la percepción de los intereses como por la negociación de esos títulos de renta fija, por transmisión, amortización, canje, conversión, siempre será rendimiento de capital mobiliario. Eso sí, siempre en la misma base imponible del ahorro. Cuando hablamos de instituciones de inversión colectiva, y en diferencia a las dos anteriores, aunque en cuanto a la renta variable, la tributación tanto de las rentabilidades de dividendos y demás recibidos y de las plusvalías es la misma, tenemos que tener en mente esa particularidad que comentábamos antes del régimen de diferimiento, es decir, traspasabilidad de un fondo a otro sin tributación hasta la desinversión definitiva. Cuanto a los seguros de vida individuales, tenemos que tener en cuenta si tributamos en el IRPF o en sucesiones y donaciones y que en el caso en el que tributemos en el IRPF podremos incorporarlos en la base imponible del ahorro como rendimiento de capital mobiliario. Y por último, los sistemas de previsión social. Este es el más especial de todos porque, como bien hemos dicho, es el único de los productos de inversión de los que hemos hablado que incide en la base imponible general. En la fase de aportaciones reducirá rendimientos del trabajo o actividades económicas, mientras que en la fase de prestaciones tributará como rendimiento del trabajo en la base general, en una escala que irá del 19 al 47%, que podrá ser variable en función de la comunidad autónoma en la que tengamos la residencia fiscal. Con esto hemos hecho un breve resumen y destacar las principales particularidades de estos productos de inversión.